Bien, cada 8 días la mesa de análisis político plantea temas importantes en la agenda nacional. Ahora sabemos que ha regresado Marcelo Ebrard, inicia una operación cicatriz en el partido Morena. ¿Qué implica el regreso del ex canciller al partido Guinda? Tras declararse militante de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard decidió, tras varias semanas de incertidumbre, quedarse en Morena y sumar para el proceso electoral del 2024, no sin antes sostener que él y su grupo deben ser tratados como la segunda fuerza dentro del partido. ¿Cómo se fortalecerá Morena con la decisión del ex canciller de quedarse en el partido y no buscar la candidatura presidencial con alguna otra fuerza política? El pasado 6 de septiembre, tras llevar a cabo sus encuestas, Morena daba a conocer que Claudia Sheinbaum se había convertido en la coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación al obtener el 39% de las preferencias, en contra del 25.6% alcanzado por Marcelo Ebrard. El triunfo de quien fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México se vio empañado por la reacción de los seguidores de Ebrard, que denunciaron irregularidades en el proceso. El propio ex canciller advertía días después de la elección que si no se atendía la impugnación que presentó, no tendría interés en permanecer en Morena. Pese a las especulaciones que desataron su decisión, Ebrard Casaubon no se inscribió el pasado fin de semana en el proceso de registro de Movimiento Ciudadano. Este lunes 13 de noviembre, el exfuncionario federal aseguró que había un principio de entendimiento con Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a indagar presuntas irregularidades en el proceso interno. Explicó que su decisión de quedarse en Morena se había tomado hace unos días, luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aceptó que sí hubo evidencias de algunas prácticas indebidas. ¿Qué implica la permanencia de Ebrard en Morena? De eso platicamos esta mañana. Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto de este miércoles. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Cada uno de ellos tiene, ya saben ustedes, 1 minuto. Son varias rondas. Y bueno, pues arrancamos con el saludo para cada uno de ellos. Mi querido Víctor Cuevas, tú vas a arrancar las rondas este día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti, a todo el equipo de RR Noticias y tu amplio auditorio. Gracias, bienvenido. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Apreciado Ángel, aquí ya listo para compartir con el auditorio. Un abrazote, bienvenido Jorge Luis Montes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Bien, aquí en una fresca mañana desde Ezequiel Mundo, saludándolos a todos y a todas. Un abrazote también para ti, don Sergio Camacho, bienvenido, ¿cómo le va? Don Ángel, un gusto estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Bueno, fueron varias semanas de incertidumbre para el ex canciller y pues ya anunció el lunes. Para algunos ha sido pues a lo mejor ya en un momento en que no tenía todos los bonos políticos que llegó a tener con antelación. ¿Qué implica? Hagamos una primera lectura de el caso Ebrard, mi querido Víctor. Lo platicábamos ya en una mesa anterior, esta situación a la que se vio enfrentada Marcelo Ebrard, sin lugar a dudas, fue muy peculiar porque era la crónica de una desgracia anunciada, ¿no? Durante todo el proceso de Morena estuvimos viendo cómo poco a poco iban mostrándole la verdadera cara de ese partido a Marcelo Ebrard con distintas agravios que le fueron haciendo alrededor de todo el proceso y él haciendo distintos señalamientos, haciendo distintas amenazas y pues tratando de mostrar músculo para que las cosas no fueran como terminaron sucediendo, y al final el resultado fue que lo que se estaba previendo sucedió, no hubo sorpresas y Marcelo Ebrard quedó como el sorprendido, un sorprendido que de inmediato decidió hacer un intento por romper con Morena, sin romper con el presidente, con señalamientos muy fuertes y con amenazas que al final pues terminó sin cumplir. Y el tiempo en esta ocasión no fue su mejor aliado, sino su peor enemigo, porque me parece que lo que hizo este lunes pues estuvo completamente fuera de tiempo. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Preguntártelo, Juan Luis, primera aproximación al tema. Mi estimado Víctor tiene toda la razón. Varios políticos de Morena han utilizado frases que ponían a la dignidad como el límite en el maltrato recibido en su propio movimiento o simplemente amagando con una posible ruptura. La actitud elemental sobre la dignidad pues considera precisamente que todo ser humano debe respetarse a sí mismo, rechazando ser tratados como si fuéramos un objeto.
Luego entonces, el día que Marcelo agachó la cabeza y anunció la posibilidad de un entendimiento con Claudia, pues dejó claro que se le olvidó la dignidad en su casa y también cómo lo trataron y cómo se la aplicaron. Desde la oposición agradecemos su circo, porque muchos ya se dieron cuenta de las formas en Morena, donde simplemente no existes si no recibes la bendición del líder supremo. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Te lo pregunto, Jorge, primera aproximación al tema. Sí, Ángel, me parece, bueno, decir que estamos en el marco de un proceso real donde hay debate, donde hay disenso, donde hay diálogo y donde finalmente hay unidad, no hay simulación en los procesos como ocurrió en el frente con la candidata o la aspirante Xóchitl Gálvez, que finalmente fue un dedazo, no se cumplió el proceso. Ahora, Marcelo Ebrard pues nunca se va de Morena, se dio toda esta situación dentro de este marco, repito, del debate, del diálogo. ¿Qué resulta para la Cuarta Transformación? Pues un movimiento más fuerte donde se suma todo ese sector que veía bien a Marcelo Ebrard, pues es un sector que se va a quedar en Morena y finalmente eso será una fortaleza para Morena. Él decía, también vale decirlo, hay que ser críticos porque él decía en su mensaje que es una segunda fuerza al interior de Morena. No, dice ayer Claudia Sheinbaum en su mensaje, no, aquí somos un solo Morena, no hay segundas fuerzas. De hecho, nuestro eslogan es unidad y movilización. Y Ebrard es un hombre de convicciones, se sabía desde el inicio que no se iría, que entraría al debate, pero que finalmente decidiría bajo el diálogo con la doctora Sheinbaum que se quedaría en Morena, y repito, eso como resultado nos da una mayor fortaleza. Bien. Y un proceso unitario. Gracias, Jorge. Sergio Camacho, primera aproximación al tema. Sí, Ángel, mira, pues esto nos viene a confirmar que el ex canciller ha caído en cuenta o confirmado que siempre fue Claudia, que era la doctora Claudia Sheinbaum quien iba a estar en la boleta en el 2024. Por otro lado, también cayó en cuenta de que Movimiento Ciudadano no era una opción como oposición, que finalmente parece que se está prestando a generar o a sumarse al grupo de partidos satélites a Morena, y que bueno, pues finalmente nunca era una opción el poder acceder a una candidatura vía Movimiento Ciudadano. Y es un tema que al final termina fortaleciendo a Morena, que a pesar de estos comentarios, como lo comenta ahorita Jorge Luis, que Marcelo dice que regresa a Morena siendo la segunda fuerza y que de inmediato es corregido esta precisión por el mismo Mario Delgado y por la doctora Sheinbaum. Bueno, pues creo que es un tema que calma un poco lo que le generó, yo creo que en su momento, preocupación al partido Morena, y mantiene en su espacio a todos los actores con los que llegó en el 21 de cara a esta nueva elección. Bien, muchas gracias, Sergio. Son las 7:45, esta es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos acerca de, pues, el hijo pródigo, el regreso de Ebrard al partido Morena. Tras la decisión de Ebrard Casaubon de apoyar a Claudia Sheinbaum, el dirigente de Morena, Mario Delgado, argumentó que el partido es su causa y su casa. La propia aspirante presidencial sostuvo que en la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todos los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. Movimiento Ciudadano evitó pronunciarse sobre el tema, mientras que la oposición no dio mayor seguimiento a la decisión del ex canciller, a quien habían llamado a sumarse al Frente Amplio por México. Con la permanencia de Ebrard Casaubon en Morena, podría reconfigurarse las candidaturas dentro del partido, luego de que aseguró que su grupo es la segunda fuerza interna. El último tercio del 2023 se ha convertido, paradójicamente, en el arranque de un proceso electoral del 2024 que será histórico. Si bien Morena demostró que puede llegar unido al próximo 2 de junio del próximo año, aún queda mucho camino por recorrer y queda aún la duda del papel que jugará Marcelo Ebrard en este proceso. ¿Qué implica la permanencia de Ebrard en Morena? ¿Qué implicaciones tiene para la oposición? ¿Qué ganará el grupo de Ebrard con los acuerdos?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y bueno, pues ahí lo mencionaba Tere, ustedes también lo han platicado, su discurso, digamos, de Operación Cicatriz, planteaba pues que se le reconociera como la segunda fuerza al interior de Morena. Inmediatamente, como también ya varios de ustedes lo mencionaron, pues tanto la señora Sheinbaum como el señor Delgado le dijeron: no, aquí no hay grupos, aquí somos todos. Y entonces me parece que desarmaron esta intención que tenía el ex canciller de que se le diera, digamos, un trato preferencial. Luego, entonces, ¿qué papel va a jugar justamente Ebrard dentro de Morena? Y vamos a lo inmediato, ¿qué va a pasar o qué va a hacer Ebrard ahora durante esta campaña de la señora Sheinbaum? ¿Qué opinas del tema, Víctor? Evidentemente no es la segunda fuerza, ni la tercera, ni la cuarta, porque en Morena no hay fuerzas. En Morena se rigen por la voluntad de un solo hombre, porque el presidente plenipotenciario y vitalicio del partido parece ser que es el presidente López Obrador, y no permite ni a sus militantes ni a sus actores políticos que tomen decisiones. Así lo hemos visto y seguramente así será siendo. Y el papel que jugará Marcelo Ebrard pues será el mismo que vino jugando durante el gobierno de López Obrador. Pretender ser este perfil un poco más sensato, un poco más cercano a los sectores menos radicales, un poco más consciente de la realidad, un poco más mostrando ese perfil de lo que debería de ser un hombre de Estado, pero en una simulación que ya cayó en el cuento de Pepito y el Lobo, donde de tanto decir que él es diferente, que no es igual, que con él las cosas se pueden hacer de una manera con sentido común y sobre todo atendiendo a las verdaderas necesidades de un gobierno, pero pues en realidad a la hora en que su jefe le pone la mano sobre la mesa, se vuelve como todos los demás, un mero aplaudidor. Entonces, a mí me parece que ya el papel que pueda o no jugar Marcelo Ebrard pasa a ser completamente irrelevante, será relegado dentro del berrinche que hizo, muy seguramente castigado, al igual que han castigado a muchos otros dentro de la Cuarta Transformación que hacen berrinches, pero no se van, ahí se quedan. Bien. Y pues veremos lamentablemente la caída política de Marcelo Ebrard, que difícilmente tendrá elementos para aspirar a la candidatura en el 2030. Gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis, ¿cómo ves? ¿Habrá participación por parte de Ebrard, de su equipo, en las decisiones en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum? Mira, Ángel, qué bueno que estas mesas de análisis político quedan grabadas, porque lo quiero decir así: los sueños guajiros del proyecto de dictador López Obrador, pues también le van a dar en la madre al pobre Marcelo. Por esto y por dignidad no podemos permitir que esto suceda, porque según fuentes confiables, el plan de imponer a Claudia en 2024, pues es para que el siguiente bastón de mando en 2030, pues se ponga en las manitas nada más y nada menos que de Andy, el hijo del presidente y amigo de los nuevos ricos de México. Es que son tan predecibles. Así que guau, qué sorpresa supuestamente que diga Ebrard, diga que no cambiará de partido, pues es de risa. Marcelo ha cambiado de partido como de calzones. Fue del PRI, del Verde, del PSD, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena, y yo no dudo de su inteligencia, ni digo que sea un mal elemento, pero sus convicciones políticas pues siempre andan buscando chamba, y a eso se le llama ser chapulín. Bien, muchas gracias, Juan Luis. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué participación tendrá Marcelo Ebrard en las decisiones de la campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Lo van a tomar en cuenta? ¿Tendrá importancia en Morena? Sí, yo creo que será una voz importante Marcelo Ebrard con esta crítica que siempre sirve para construir. Creo que puede tener un desgaste Marcelo Ebrard después de todo este proceso, y también acepto que ha estado en varios partidos Marcelo Ebrard, pero en el PAN nunca. Yo creo que ese sería el grave error. E insisto, Ángel, compañeros, en el tema del contexto en el que se da todo este debate, en el que participa principalmente Marcelo Ebrard y Morena. Es un proceso real que se dio hasta sus últimas consecuencias. Va a haber una sanción ante las acusaciones que hizo de manera formal Marcelo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y también vale la pena recordar, insisto, que se terminó este proceso no como en el Frente, como en el PRIAN, donde no termina el proceso. Primero bajan a Lili Téllez, luego
Además, les pido que por favor no vayan a cambiar a Xóchitl Gálvez. A mí me parecía un excelente perfil Beatriz Paredes, estratégicamente y en bien para nosotros. Qué bueno que no está, porque es un perfil sumamente más sólido, y quien diga lo contrario creo que no lo podría sostener. También bajaron al señor Constitución, a Krill. En medio de toda esta polémica, renuncia a Corral, que me parece que era de los panistas más dignos que se tenía en la derecha, pero finalmente él dice: se acabó la causa, no hay más, están coludidos con el PRI más corrupto de la historia. Bien. A Xóchitl le ponen a sus coordinadores y no la acompañan ni siquiera a los actos. Entonces, la gente me parece que debe ver la diferencia, el contraste que hay entre un proceso real que se ha llevado con debate al interior de Morena, la Cuarta Te Transformación. interrumpo porque ya te me pasaste de tiempo, mi querido Jorge. Y un proceso que no terminó en el PAN, PRI, PRD. Gracias. Voy ahora contigo, Sergio. ¿Van a dejar que la opinión de Marcelo influya en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum? ¿Tendrá presencia, participación en esta campaña? Mira, Ángel, pues uno pudiera pensar que este reintegro de Marcelo Ebrard o integración al equipo de Claudia Sheinbaum, pues obedece a algún tipo de diálogo que se ha de haber dado, o igual y solo fue por que le contestaron por escrito su queja y él asintió en regresar. Y bueno, pienso, entonces ahí se entendería que si existió algún diálogo para su regreso es porque debe haber alguna participación interesante o importante. Yo creo que esto, dentro de todo el contexto nacional, es importante señalar que lo que acaba de suceder en la Ciudad de México, donde percibía que un candidato apoyado incluso por Claudia Sheinbaum, que era Omar García Harfuch, venía a quedarse con la candidatura de la Ciudad de México, siendo un perfil con más identidad con las clases medias o con cierto sector que parecía que el gobierno federal ha perdido a lo largo del ejercicio de este gobierno, ¿no? O ha perdido en parte. Y bueno, pues ahora por ciertas decisiones de naturaleza política, control o lo que sea, se le va a dar la oportunidad a Clara Brugada que sea la candidata al gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues Marcelo Ebrard parece quien puede volver a llenar ese vacío de la identidad con otros sectores de la población con los que no necesariamente han tenido mucha atención desde el gobierno federal. Bien, gracias, Sergio. 7:54. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué esperar de Marcelo ahora que regresó a Morena? ¿Va a tener preponderancia? ¿Va a ser una figura visible dentro del partido? ¿O pues ya lo juntaron, pero lo van a ir poniendo ahí en la esquinita y el día de mañana pues ya ni se van a acordar de él? ¿Cuál es el escenario que ves de él en el corto y en el mediano plazo, Víctor Cuevas? Coincido con esa última preposición que hacías, mi estimado Ángel, donde precisamente pues va a quedar en las sombras del movimiento, poco a poco cada vez más relegado. Dudo mucho que le vayan a dar poder de tomar decisiones y seguramente lo que terminará pasando pues es que sufrirá el castigo de López Obrador por haber hecho ese berrinche que le duró prácticamente 3 meses y que no llevó. Uy, perdí a Víctor. Voy a retomarlo en un instante, a ver si ahorita volvemos a la conexión con él. Mientras tanto, voy contigo, Juan Luis. Lo que decíamos, ¿qué va a pasar con Marcelo? ¿Tendrá preponderancia o lo van a meter en un cajón? A doblar las manos. Y en ese sentido, pues me parece que el papel natural que jugará será el de un tipo timorato que terminó sucumbido al poder de López Obrador y que pasará a la historia como el hombre que pudo llegar a ser, pero le faltó valor. Bueno, muchas gracias, Víctor. Si alcanzamos allá a retomar con él. Ahora te lo pregunto otra vez, Juan Luis. ¿Lo van a poner en calidad, digamos, de consejero? Porque hay que reconocerle que es un estratega y es un hombre con un colmillo político de muchos años. ¿O van a terminar metiéndolo en un cajón? Pues sí, es un hombre experimentado, Ángel, pero ya se lo dijo Xóchitl Gálvez. Si Marcelo quiere ser maltratado, pues es su decisión. O sea, él todavía baja los cuernos y pues me lo siguen peluceando, pues ¿de qué se trata? Miren, Marcelo, el excarnal Marcelo, pues también será tristemente recordado por haber hecho una de las propuestas más rastreras de las que se tenga registro en la vida pública de México. Notablemente errático, prometió en su campaña interna
crear la ridícula Secretaría de la 4T, imagínense nada más, para poner ahí al hijo de Andrés Manuel. Querido auditorio, ¿qué creen que habrían hecho estos señores de la izquierda obsoleta y trasnochada si, por ejemplo, Calderón le hubiera prometido una secretaría a cualquier hijo de Vicente Fox? Exacto, ustedes ya se saben la respuesta. Qué burla, ¿no? Secretaría de la 4T. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, ¿le van a tomar opinión a Marcelo Ebrard? ¿Tendrá preponderancia dentro del partido? O, pues, ahora sí que retomo lo que dijo Juan Luis, ¿lo van a seguir peluceando? Sí, yo creo que sería lamentable, Ángel, que Calderón hubiera creado la Secretaría de Guerra o que Xóchitl Gálvez quitara realmente las micheladas. Mira, yo creo que la participación de Marcelo Ebrard va a ser conforme a la convocatoria de los tiempos. Con él están compañeros muy valiosos que yo conozco, que fuimos compañeros en el Congreso, y esa será la participación. En cuanto a candidaturas, en cuanto a posiciones, pues tendrán que evaluarse, tendrán que responder conforme a la convocatoria. Y yo creo que más allá de eso, Marcelo Ebrard ve este tema de la unidad. Necesitamos estar juntos para enfrentar todo, primero la defensa de la Cuarta Transformación a nivel federal, pero luego también que podamos enfrentar el próximo proceso electoral de buena manera en el caso de Querétaro. No podemos seguir con las situaciones que han venido pasando en Querétaro, con un transporte público terrible, con un 5 de febrero que tiene desquiciada la capital, con placas que se despintan ahora y que fueron carísimas, que no van a servir para los famosos arcos lectores en donde se anunciaron inversiones de miles de millones de pesos. Ya no queremos, y por eso queremos seguir unidos, ya no queremos más represión como en Maconí, en Escolásticas, antier apenas en el Nabo, en 5 de febrero, cuando policías agreden a adultos mayores, situaciones como el Estadio Corregidora, aumento al ISN, el impuesto sobre la nómina. No queremos más deuda. Por eso yo creo que Marcelo Ebrard y la Cuarta Transformación seguiremos unidos para hacer frente a todos estos desastres que el PAN ha hecho, en particular aquí en el Gracias, estado mi querido Jorge, te me pasaste en tiempo. Voy ahora contigo, mi estimado Sergio. ¿Cómo ves? ¿Me van a pelucear a Marcelo o lo van a tomar en cuenta? Mira, pues definitivamente no creo que sea la recepción más cálida del mundo, pero pues sí sería un error para Morena no aprovechar esta coyuntura del rescate de la fuerza política e imagen que tenga o que conserve Marcelo Ebrard para entrar con todo a la campaña rumbo al 2024. Recordemos que, bueno, que en su momento a la alternancia de PRI-PAN, bueno, pues esta alternancia de oposición rindió para 2 sexenios, ¿no? Y yo creo que si Morena quisiese pensar en un proyecto más de largo plazo, tiene que necesariamente buscar un proyecto de reconciliación. Lo que se ha manejado hasta el momento, que ha generado mucha división o mucha polarización, es un discurso que puede llegar a desgastar, bueno, más bien que está generando mucho desgaste y que no necesariamente es sostenible rumbo al futuro. Y creo que precisamente ahí Marcelo Ebrard sería una figura muy aprovechable para buscar esta reconciliación, si primero pueden hacerla al interior del partido. Bien, muchas gracias, Sergio. Llegamos a el momento de las conclusiones. Son las 8 de la mañana en punto, así que vamos a la recta final. 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Víctor Cuevas. A mí me parece muy curioso el estilo que tiene Jorge Luis Montes de participar en estas mesas de debate, porque siempre se sale por la tangente y se va a otros temas a los que no fuimos convocados, pero cuando uno le hace preguntas directas sobre el tema que se está tratando en la mesa, las evade y calla como momias. Eso es una muestra de lo que es Morena, un partido en el que no les importa escuchar, sino únicamente echar su verborrea populista. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Pues otra vez se equivoca el apreciable representante de Morena, porque ni postulando al buen Marcelo, al pueblo mexicano se le iba a olvidar el desastre nacional que representa Morena. Un gobierno de rituales, de rifas chafas, tómbolas, encuestas cuchareadas que esconden las cifras reales de los muertos y suspenden por decreto las condiciones de emergencia. De verdad, qué vergüenza ser de Morena, un movimiento donde la libertad existe solo cuando la autoriza el presidente.
Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, 30 segundos, comentario final. Es un honor estar con Obrador, estar con Morena, estar en la Cuarta Transformación y poder hablar, expresar de lo que sucede. Finalmente vamos a resultar fortalecidos, como lo ha dicho Sergio Camacho atinadamente, y bueno, vamos a seguir en el debate y vamos a seguir exponiendo nuestras ideas con toda libertad. Gracias, Jorge Luis. Bueno, Sergio, te toca cerrar esta mesa que ya desde ahora les digo, veo algunos buenos contendientes para el Canelo, para las próximas peleas. Por lo pronto, Sergio, te toca cerrar. Adelante. Gracias, Ángel. Pues sí, evidentemente esta es una situación más de las que van a estar pasando a lo largo de este ya largo periodo electoral que empezamos a vivir hace ya muchos meses, ¿no? Cuando se empezaban a especular quién iba a suceder en la candidatura de Morena al presidente López Obrador. Y bueno, pues me queda claro que en la política, como en la guerra y en el amor, todo se vale y vamos a estar oyendo los ciudadanos, muchas historias, hay que estar muy atentos de lo que sea un contenido realmente valioso, real en algunos casos, y sobre todo, bueno, pues sí estarle exigiendo a los políticos que sea una contienda más de propuestas que de descalificaciones. Muy bien, bueno, pues agradecerles mucho a los cuatro esta mañana la oportunidad de platicar sobre este tema. Vamos a ir viendo seguramente en el transcurso de las semanas y los meses cómo irá consolidándose el regreso de Marcelo Ebrard al partido Morena. Por lo pronto, quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana y exponernos sus puntos de vista. Don Víctor, el Púas Cuevas. Mi estimado Ángel, que tengan un excelente miércoles y que no se nos olvide que a partir del viernes empieza la Feria Nacional de las Muñecas Artesanales. ¿Dónde más? En América. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Víctor. Bueno, Juan Luis, el Mantequilla Íñiguez. Híjole, mi Ángel, pues bueno, un gran saludo ahí a todos los chivermanos. Nos resbalamos un poquillo, pero ya viene lo bueno. Pues ya, ¿qué te digo? Pero bueno, lo bueno es que tenemos salud. ¿Para qué vuelven a meter a Alexis? Sigo sin entenderlo, pero ahí está. Bueno, mi querido Jorge Luis, pues casi como Chávez Montes. Ángel, muchísimas gracias por el espacio. RR Noticias, a Tere, a Jimena, a Víctor Cuevas, a Juan Luis y a Sergio Camacho. Un saludo. Y bueno, pues un poquito medio de referido don Sergio Camacho el día de hoy. Así es, Ángel. Bueno, pues, sí, oye, sin traer camisetas y como siempre un gusto, oye, más que la de RR Noticias participando, como siempre, en la mesa de análisis. Te mando un abrazote a ti, a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Y qué gustazo saludarlos a los cuatro. Nos encontramos dentro de 8 días. Qué sabrosa quedó la mesa del día de hoy. Me gusta cuando estas mesas tienen esa calidad y esa potencia. Y aquí ya saben, se valen siempre todas las expresiones y todos los argumentos. A los cuatro, mi más grande agradecimiento por estar aquí el día de hoy. Y aquí nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8 de la mañana con 3.